Bueno, vamos a ver. El ejercicio 05 decía esto, dice si el diámetro de un círculo se triplica, su área con respecto al original será mayor. Vean, podríamos trabajar esto en forma algebraica y utilizar fórmulas. Sin embargo, lo más sencillo es que ustedes le den un valor particular al radio. Entonces, los conocimientos previos tienen que saber que el área de un círculo es pi por r a la 2. ¿Ok? Para poder saber cuál es el área de un círculo. Entonces, si le asignamos al radio un valor particular, digamos 1, entonces tendríamos que el diámetro sería 2 veces el radio, sería 2. Y por lo tanto, tendríamos como área el pi por r a la 2, que sería pi por 1 al cuadrado, es decir, pi. ¿Ok? 1 por 1 es 1 y 1 por pi es pi. Ahora dice, si el diámetro del círculo se triplica, triplicar significa que debo multiplicar por 3. Entonces ahora lo que tendríamos es 6. Y si el diámetro es 6, pues el radio es la mitad de 6. Entonces calculamos el área, y como el área es pi por r al cuadrado, pi por 3 al cuadrado, eso nos da como resultado 9pi. Entonces observamos que con respecto a la original, la nueva área va a ser 9 veces mayor. Así que la respuesta correcta era 9 veces. Y algunos de ustedes podrían pensar, profe, pero usted usó 1, ¿qué pasaría si hubiéramos usado cualquier otro número? No habría ningún problema, se van a dar cuenta de que la nueva área va a ser 9 veces mayor que la que nos dio aquí. Por ejemplo, si ustedes escogieron 5 y aquí me da 25, pues aquí 25 por 9 será el área de acá. Tendrían eso sí que hacer una pequeña división para saber cuántas veces cabe el área nueva en la original. Esta otra era de comprensión de lectura elemental. Muchos equivocan esta pregunta por no tener claridad de lo que está ocurriendo con los datos. Entonces dice que originalmente tenemos 9 naranjas para vender. Dice que a un primer comprador le vende la tercera parte. La tercera parte de esto es dividir entre 3. 90 dividido entre 3 es 30. Estas son las que vende. Por lo tanto, las que le quedan serían 60. Las que le van quedando. ¿Ok? Vea que es simplemente tener claridad de los datos. Esto es lo que vende y esto es lo que le está quedando. Y luego dice que al segundo comprador le vende la tercera parte del resto. No la tercera parte 90, sino la tercera parte del resto, o sea, de lo que queda. Entonces vuelve a hacer una venta de la tercera parte, es decir, está vendiendo 20 de las 60 que le quedan. Esto es lo que vende. Y por lo tanto, si vende 20, le quedan 40. Así que, ¿cuántas naranjas le quedan a José? Pues aquí está. 40. Noten que la organización de la información es vital para que ustedes puedan contestar apropiadamente este ejercicio. Este tiene que ver con las características de los cuadriláteros y de los rombos, del rombo en particular. Acordarse algunas cuestiones como, por ejemplo, que las diagonales de un rombo se van a bisecar perpendicularmente y además que también van a cortar a la mitad el ángulo de acá, los ángulos internos. Si este ángulo mide A, el de la par también va a medir A. Si esto vale B, este de la par también va a medir B. Y también hay que acordarse de un teorema fundamental, la característica de los triángulos de que la suma de sus ángulos internos siempre nos tiene que dar siempre 180 grados. Entonces, si tenemos 90, sabemos que estos dos van a tener que sumar 90. Entonces la respuesta correcta es que A más B tiene que darme 90 grados. Esa era la respuesta correcta. Y ustedes podrían pensar, bueno, pero también puede ser que los ángulos sean 45 y 45. Puede ser que sí, pero no hay certeza de eso. ¿De acuerdo? Tenemos siempre la tendencia a dividir siempre
los ángulos por la mitad y no necesariamente. Puede ser 20 y 70, puede ser 60 y 30, etc. Lo que sí sabemos es que la suma de los dos me da 90. Continuamos. Dice que A es un número entero. Ya habíamos hablado de los enteros, son los que no tienen decimales. Puede ser positivo, puede ser negativo. Con los cuales se forma, esto es una multiplicación. Estoy multiplicando A por su consecutivo. Entonces, esta expresión siempre será un número. Vamos a ver cuál es la que calza. Como es un número entero, el 0 también correspondería a ese conjunto. Entonces yo podría usar el 0. Entonces 0 por el consecutivo, 0 más 1 es 1, eso me da 0. Si escojo que la A valga 1, entonces tendríamos 1 por 1 más 1, 2 por el consecutivo, que sería 2. Si escojo que la A valga 2, entonces tendríamos 2 por 2 más 1, que sería 3, sería 6, etc. Estamos observando que no es impar, no es negativo necesariamente, es igual que 0, no en todos los casos, diferente de 0, no en todos los casos, pero sí nos está quedando una cantidad par en todos los casos. Recordemos que el 0 es par, es neutro, pero es par, se puede dividir entre dos, ¿verdad? Esa era la respuesta correcta, era nada más de darnos un valor prueba para esta expresión y observar los resultados. En la siguiente, esta sí tiene su truco, tiene su truquillo que vamos a resolver ahorita y vamos a explicarlo. Traten de recordar el procedimiento para que en adelante cualquier problema similar pues lo puedan resolver sin ninguna dificultad. Entonces dice aquí, hay un tanque que está provisto de 3 llaves. Dice que la primera puede llenar el tanque en 2 horas, la segunda en 5 y la tercera en 10 horas. ¿Cuánto tiempo tardará en llenar el tanque si están abiertas las 3 llaves? Bueno, primero, el truco consiste en ver qué parte del tanque se ha llenado en 1 hora. Entonces aquí tenemos las llaves, llave 1, llave 2 y llave 3. Resulta que teniendo abierta solo la llave 1, al cabo de 1 hora, como tarda 2 horas en llenarse, pues entonces hemos llenado la mitad del tanque. ¿Ok? 1 hora, la mitad del tanque, porque ocupo 2. La segunda dice que puede llenar el tanque en 5 horas, así que después de 1 hora apenas ha llenado la quinta parte. Un quinto del tanque está lleno después de 1 hora trabajando solo la llave 2. ¿Y qué pasa con la llave 3? La llave 3 tarda 10 horas, así que en 1 hora pues ha llenado apenas la décima parte. Ahora necesitamos ver qué parte del tanque llenan al cabo de 1 hora las 3 llaves juntas. Entonces lo único que hacemos es una suma de fracciones. Para simplificar aquí la operación voy a tomar estas dos. Acuérdense que lo más sencillo para sumar fracciones es multiplicar denominadores y multiplicar en cruz. 1 por 5, 5, 2 por 1, 2. Voy a mantener el undécimo por ahí porque ya tengo el del mismo denominador. Esto nos da 7 décimos y a 7 décimos le sumamos un décimo, tenemos 8 décimos. Cuando ya las fracciones son homogéneas, nada más sumamos los numeradores. Resulta que 8 décimos simplificado, sacándole mitad, son 4 quintos. Quiere decir que entonces, en 1 hora se han llenado 4 quintas partes del tanque. Así que 4 quintos por X horas me va a dar el tanque completo. Ya que estoy asignándole una letra a la cantidad de horas que hacen falta para llenar el tanque, porque no sé cuánto es. Ahora lo que nos queda es hacer un despeje, que es muy sencillo. Lo que está dividiendo ustedes lo pasan a multiplicar. 5 por 1, 5, y el 4 que está multiplicando lo paso a dividir. Algunos podrían pensar, ¿por qué igualé la multiplicación a 1? Porque acordémonos que el tanque completo es la unidad total, son los 5 quintos. ¿Okay? Por eso es que le puse de una vez un 1. Después de hacer el despeje obtenemos esto. Esta es la cantidad de horas que se requieren para llenar el tanque. Es decir, 5 cuartos de hora. Es decir, 1 hora y un cuarto. Entonces tenemos 1 hora y 15 minutos. El cuarto de hora son 15 minutos.
¿Ok? Entonces, ojo el análisis que se hizo, simplemente se determinó la parte del tanque que llena cada llave por separado primero y después hacemos la suma y hacemos una pequeña fórmula. La parte del tanque que se llena por hora multiplicado por la cantidad de horas me daría el total. Hacemos el despeje y obtenemos entonces las horas que necesitamos. De ahí la respuesta correcta, 1 hora y 15 minutos. Lo interesante es que después de haber resuelto esto, todos los demás problemas parecidos son exactamente iguales, se resuelven de la misma forma. Estas son silogismos, esto es una premisa. Dice, Juan corre más deprisa que Pedro. Juan corre más deprisa que Pedro y Pedro a su vez corre más deprisa que Tomás. Por lo tanto, se concluye que Juan corre más deprisa que Tomás. Esto se llama transitividad. No todas las relaciones son transitivas. Hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, si en vez de correr más deprisa, hubiéramos pensado, Juan es primo de Pedro y Pedro es primo de Tomás, entonces ahí no podríamos concluir nada, ¿de acuerdo? Porque ser primo es una relación que no es transitiva. El hecho de que Juan sea primo de Pedro y que Pedro sea primo de Tomás no quiere decir que Juan sea primo de Tomás también necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado con la transitividad. En este caso, pues sí se cumple. La respuesta correcta es esa. Bien, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, bueno, en esta la mayoría de ustedes pues no tuvo mayor dificultad, pues obviamente Sócrates es mortal. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si yo, en vez de haber puesto Sócrates es un hombre, hubiera puesto Sócrates es mortal? Por lo tanto, si Sócrates es mortal, alguno podría pensar, entonces Sócrates es hombre. No, hay que tener cuidado, porque lo que se debe cumplir es ser hombre para concluir que es mortal. Pero si es mortal, no podemos concluir que necesariamente sea hombre. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver muy fácilmente a través de un diagrama. Entonces, por ejemplo, todos los hombres son mortales, entonces yo podría hacer un diagrama donde aquí tenemos el conjunto de hombres que está a su vez dentro de otro conjunto más grande que son los mortales. Entonces, todos los hombres, todos los que están en este conjunto, están en el conjunto de los mortales, pues sí, pero al revés no. Si algo es mortal, si Sócrates es mortal, puede ser un elemento que esté dentro de los mortales, pero que no sea un hombre. Entonces, tener cuidado con ese asunto. También tenía otro ejemplo por ahí. Por ejemplo, es un caso similar. Todos los monos son peludos. Oscar es peludo. Por lo tanto, de nuevo, si alguno piensa que la conclusión lógica sería que por lo tanto Oscar es un mono, pues resulta que no. No podemos concluir que Oscar sea un mono. Porque la condición que se debe cumplir es que sea mono para poder deducir que sea peludo. Pero si es peludo, no sabemos si es mono o no necesariamente. Lo que sí podemos concluir es, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes, Oscar no es peludo. Ahí sí, con toda seguridad, por lo tanto, ahí sí puedo concluir que Oscar no es mono. La negación de la conclusión
me permite negar entonces la premisa. Si Oscar no es peludo, por lo tanto Oscar no es mono. De nuevo podemos hacer un esquema. Dice acá, todos los monos, el conjunto de monos que están a su vez dentro de otro conjunto más grande que son los peludos. Todo mono es peludo. Aquí está, todo el conjunto de los monos están dentro de los peludos, pero pueden haber elementos dentro de los peludos que no sean monos. ¿Okay? Pero si Oscar no es peludo, quiere decir que Oscar está fuera de este conjunto, entonces por lo tanto Oscar no es un mono fijo porque no está entonces dentro del conjunto de los monos tampoco. De estos de los diagramas, esta representación les va a ser bastante útil más adelante. Después les comparto un examen del TEC donde vienen varios ejercicios de estos. La siguiente dice, todas las iglesias románicas son hermosas, las iglesias del Valle de Boí son románicas, por lo tanto, todas las iglesias del Valle de Boí son hermosas. En lo mismo se está cumpliendo la premisa, así que podemos concluir que son hermosas. La forma de organización que mejor llena las aspiraciones humanas es el cooperativismo, pues busca al mismo tiempo el bienestar propio y el de la sociedad. De acuerdo con la lectura anterior, se concluye que aquí es que la mejor forma de organización social es el cooperativismo. Es lo mismo que dice la idea principal, pero en otras palabras. El hombre se diferencia de los animales en varios aspectos. Uno de ellos es que está dispuesto a comprometerse en actividades que en sí mismas son desagradables, ya que son el medio para los fines que él requiere. La expresión anterior, que mejor define el texto anterior, es que para el hombre no importa el tipo de actividad si logra su fin. Algo así como que el fin justifica los medios. Bien, ahora después viene un texto largo que no lo voy a leer, solamente voy a anunciar las respuestas correctas para que ustedes puedan verificarlas cuando vuelvan a hacer la práctica con el documento. Nada más aquí voy a poner que la respuesta correcta, según el texto, la alquimia era la que contribuyó al desarrollo de la química. Y para Dalton era imposible transformar los elementos en otras sustancias elementales. Luego del texto, dice el hecho que determinó una visión nueva del átomo fue el descubrimiento de la radioactividad. Con respecto a la lectura, se desprende que las reflexiones de los sabios acerca de las posibilidades de crear nuevos elementos sufrieron un cambio radical debido a el hecho casual ocurrido en un laboratorio parisiense. Luego esta otra es de completar oraciones. Es necesario que el público junto con la comunidad científica conciencien sobre la importancia de la higiene al consumir alimentos y bebidas en la calle. Luego viene un texto ahí, la fortaleza de las murallas era algo que en el pasado concernía a todos. El pueblo incluso ayudaba a construirlas, etcétera, etcétera. Entonces, pues están hablando de las murallas. Esas eran entonces las respuestas de la práctica número 5 de la semana pasada. De nuevo, los invito a que las vuelvan a hacer y revisen con esta explicación. De ahora en adelante, cuando venga un texto largo, solo me voy a limitar a dar la respuesta correcta. Esto porque son preguntas que relativamente son más sencillas de entender teniendo el texto a mano y ustedes se sientan con calma y releen la información. ¿De acuerdo? Para enfocarnos sobre todo en el razonamiento lógico-matemático, que es lo que relativamente les causa un poco más de dificultad. Vamos a ver los ejercicios. El primero dice, analice la siguiente igualdad y descubre la ley que se da entre ellas. Aquí vemos que hay una resta de cuadrados de números que son consecutivos. Y vemos que el segundo, el menor, va dentro del paréntesis. Así que aquí debería ir también dentro del paréntesis el 99 y este 2 es fijo, al igual que el 1. Así que de ahí salía que la respuesta correcta es pues la opción A. Dice, si n representa un número entero positivo, entonces ¿cuáles de las siguientes fracciones son menores que la unidad?
Una fracción es menor que la unidad cuando la fracción es propia. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Y tiene la característica de que siempre es más pequeño que la unidad. Y luego tenemos las impropias. Las impropias, que son lo contrario, cuando el numerador es mayor que el denominador. En este caso es al revés. Estas fracciones van a ser más grandes que la unidad. Vamos a ver, por ejemplo, acá una fracción que cumple eso es un medio. Es una fracción que es menos que la unidad y cumple que el numerador es más pequeño que el de abajo. En las impropias puede ser 3 medios. Esto es más grande que 1. 3 medios es 1.5. Y luego teníamos las otras, las unitarias, que son cuando son iguales, cuando equivalen a 1. Entonces, si n representa un número entero positivo, bien podrían ustedes sustituirlo. Entonces, descartaríamos las primeras opciones de primera entrada porque ya con solo poner un número entero positivo ya va a ser mayor que la unidad. Así que estas opciones no nos van a funcionar. En las que sigue podríamos hacer una evaluación, qué sé yo, imaginando que la n le podemos poner un valor, digamos 5, entonces arriba tendríamos 7 sobre 6, esto es mayor que 1, aquí tendríamos 2 por 5, 10, y abajo 5 más 1, 6, esto sigue siendo mayor que 1, y la última tendríamos un 5 arriba y un 7 abajo, esta es la única fracción propia de la lista, así que esa era la respuesta correcta. Considere las siguientes igualdades donde P, Q y R son enteros positivos. Dice que la suma de P más Q me da 100. Y me dice además que P más R me da 30. Dice que cuál de las relaciones sucede con certeza. Al ser enteros positivos, el valor más grande que puede tener P sería 29. O porque no puede ser 0, ¿verdad? Estamos hablando de enteros positivos, de 1 en adelante. Entonces, si P puede tomar el valor más alto, 29, entonces, para que sume 100 con Q, Q tiene que ser muchísimo mayor que P. Así que la respuesta correcta es que el Q sea más grande que P, o P menor que Q, como quieran verlo. ¿Okay? Esta era la única relación que sucede con certeza. Jamás podrían ser iguales, porque si fueran 50 y 50, que hay una contradicción. Si P vale 50 y le sumo R, no me va a dar 30. Profe, sí, dime. Digamos, dice que son enteros positivos, puede ser cualquier número entero, digamos, si lo vemos de esa manera. Correcto. Digamos, ¿qué pasa si yo le puse a P y a R 15 Sí. y 15, entonces 15 más 15 es 30, y a P le puse 15 entonces, y a Q le puse 85, y 15 más 85 sí. También daría 100, entonces R sería igual a P. Y sigue, sí, igual a P. Claro, sigue, pero eso sería un caso específico, un caso particular. Vamos a ver, usted le están poniendo a P y a R el mismo valor, ¿verdad? Sí, señor. R y P, pero es un caso particular. Es un caso, eso que ustedes me están diciendo es un caso particular. ¿Que sucede siempre? No sucede siempre. Ahí hay que tenerle cuidado al asunto de sucede con certeza. Sin embargo, a pesar de estos dos números que usted me acaba de dar, fíjese que sí se sigue cumpliendo que el Q va a ser muchísimo mayor que P. Entonces, tendrías que haber examinado no solamente... Tiene razón. ¿Verdad? Entonces, examinar esas dos alternativas y ver que esta es la que se va a cumplir siempre. Esos números que elegiste son muy interesantes, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado cuando escogemos siempre cantidades iguales en ejercicios como estos. Habría que variar otro ejemplo para ver si realmente se cumple o no, que van a ser siempre necesariamente iguales, ¿verdad? Tienes razón con eso, porque no me había puesto a pensar que la Q siempre iba a ser mayor porque es como chata. Y tienes razón. Claro, de eso se trata. Ahora, importante prestarle atención al asunto de sucede con certeza, ¿verdad? Cuando se dice con certeza es que siempre va a ocurrir, independientemente de los valores que elijamos. En la pregunta 4 dice que todos los empleados trabajan la misma cantidad de horas. Dice que se anota un 23, se anota un 30.
y se anota un 43. Dice que en cada anotación se escribió un dígito correcto, pero se equivocó el otro. Entonces, todo nos indica que el número que se colocó correctamente es el 3. Así que, pues, ahí concluimos que necesariamente entonces tiene que ser 33 horas. ¿Ok? Un 3 en las unidades y un 3 en las decenas. En el caso de Ricardo y los hermanos, aquí podríamos ir probando las alternativas. Aquí lo que tendríamos que pensar es en algo como esto. El hermano que tiene 6 años, después de cierta cantidad de años, más los 7 años, el hermano que tiene 7 años, más esa misma cantidad de años, nos tiene que dar menor en algún momento que la edad que tiene Ricardo, más esa misma cantidad de años. Esa sería la operación que tendríamos que pensar. Entonces podríamos ir haciendo pruebas, ir sumándole 6 a 7 y a 7 y a 20 y ver si se cumple que la suma de las edades sea menor. O resolvemos la inecuacioncilla esta, ¿verdad? Aquí podemos hacer 6 más 7 son 13, x más x es 2 veces x. Aquí acomodamos un poco, pasamos esta x al otro lado a restar, operaciones inversas. Y el 13 pasa al otro lado a restar. Fíjense que es como resolver una ecuación común y corriente. Entonces, aquí nos da que la x tiene que ser necesariamente... bueno, aquí lo acomodé mal, perdonen acá. Acomodé la inecuación al revés, aquí es al revés, aquí. Porque la pregunta dice que la suma de los hermanos tiene que ser mayor que lo que tiene Ricardo. Entonces estaba para el otro lado. La suma tiene que ser mayor que Ricardo. Entonces, aquí nos está dando que la x tiene que ser, o los años transcurridos tienen que ser mayor que 7. Y el número que sigue sería 8. Ya a partir de 8 en adelante se cumple esta condición. Si ustedes prueban con solo 7, resulta que con 7 les daría exactamente la misma edad, ¿verdad? 6 más 7 sería 13, y 7 más 7 es 14, y 20 más 7 sería 27. Nos estaría dando la edad igual en ambos. Y necesitamos que sea mayor la suma de las edades de los hermanos. Así que se ocupan 8 años mínimo para que se cumplan las condiciones del problema, lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Okay? En esta otra tenemos una estrella que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 lados y un hexágono regular. Dice que ahí tenemos el hexágono regular por dentro y 6 triángulos equiláteros congruentes que forman una estrella. Dice que el perímetro de la estrella es 36, el perímetro del hexágono entonces va a ser pues la mitad. Hay varias formas de verlo. Una es darse cuenta que la estrella tiene el doble de lados que el hexágono. Por eso, si el perímetro de la estrella es 36, pues entonces la mitad va a ser la del hexágono. Otra alternativa puede ser, si ustedes dicen, bueno, 36 dividido entre 12, que son los lados, nos daría 3 cada lado. Y de nuevo, 3 por 6, 18. ¿Okay? Esa era la respuesta, ese es el perímetro del hexágono. Esta pregunta yo sé que a veces cuesta un poco, pues, entenderla. Entonces dicen, la avenida 1 o I hay 5 casas, la 1, 2, 3, 4, 5, están en línea recta. 4 encuestadores P, Q, R y T deben visitarla. Dice que los encuestadores P y Q estuvieron separados por una casa y R y T por 2 casas. Entonces, las dos situaciones podrían ser así. R y T estuvieron separados por 2 casas, entonces yo pude haber colocado a R acá y 2 casas después estaría T. Si elijo ese ordenamiento, entonces P y Q, que solo pueden estar separadas por una casa, deberían ser estos dos. Bueno, en cualquier orden, Q o P. En cuyo caso dejaríamos sola la casa número 2. Pero si colocamos R y T separados por 2 casas, pero esta vez pongo a R acá y al T de este lado, entonces P y Q, que están separados por una casa, tendrían que ser estos dos. Y en este ejercicio estaríamos dejando sola
la casa 4. Por eso, de acuerdo con la información, ¿cuáles casas pudieron no ser visitadas? Bueno, puede ser que no se visite la 2 y la 4, dependiendo del ordenamiento. Esto es porque debe cumplirse estas condiciones, ¿verdad? Que P y Q estén separadas por una casa y que R y T por 2 casas. Así que en esos ordenamientos quedan desocupadas esas 2 casillas. Analice la siguiente igualdad y descubra la ley o regla. Aquí tenemos que llegar a 256. Vemos que el número al que llega la suma es la mitad de la cantidad que está aquí. Y van aumentando, se van duplicando. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 en esa secuencia. La que cumple sería la opción D. Se van duplicando hasta llegar a la mitad de 256 y al final se le agrega 1. Recuerde que a nosotros no nos interesa hacer la comprobación ni usar la calculadora, que no está permitido, recuerden, para comprobar la igualdad. De hecho, hay otra igualdad que da lo mismo, pero no está organizada ni ordenada en la forma en que se pide en el ejercicio, en la parte previa, pues. Dice, en una relojería hay X, Y y Z relojes. X adelanta 1 hora cada día y la Y atrasa 1 hora cada día. Y Z está parado y marca las 6 horas. Ojo esta parte. Se va a considerar el mejor reloj el que indica un mayor número de veces la hora correcta. Entonces, si yo tengo X y Y son igual de imperfectos, porque adelantar 1 hora y retrasar 1 hora pues viene a ser lo mismo. Resulta que van a dar la hora exacta cada 12 días. Hasta después de 12 días vuelven a sincronizarse, porque como se va atrasando 1 hora cada día, pues hasta después de 12 días vuelven a dar la hora exacta. En cambio, si yo tengo un reloj que está marcando las 6 de la tarde, y ahí lo tenemos detenido, entonces va a marcar, bueno, las 6 de la tarde no, dice las 6 horas. Si está marcando las 6, va a dar la hora exacta 2 veces al día, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces, de acuerdo con la definición de qué es mejor, el mejor reloj sería Z, porque está dando más veces la hora exacta por día. En cambio, este es cada 12 días. ¿Ok? Entonces, para que revisen lo que ustedes analizaron o lo que ustedes pensaron. Vamos con la 10. Dice, en una caja se colocan 7 tiras de papel. Cada una de ellas se ha escrito un número distinto en la serie del 0 al 6. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está. ¿Cuál es el mayor número de parejas que pueden sacarse, tales que la suma que las identifica sea 6? Bueno, puedo sacar el 0 con el 6, el 1 con el 5 y el 2 con el 4. Entonces tengo 1, 2, 3 formas. 3 parejas. ¿Ok? Eso era. De nuevo, ahí donde ustedes dicen, mira, qué fácil que era, ¿por qué lo fallé? Ahí es donde entra la reflexión de ustedes y ustedes dicen, bueno, ¿qué información me faltó? ¿Por qué no entendí el ejercicio? Esa parte de autorreflexión es fundamental para poder mejorar. Y la 11 tenemos en una fábrica, por cada artículo que termina un obrero, vamos a ir haciendo el esquema de la información, dice que 2 bonos equivalen por cada, vamos a ver, en una fábrica por cada artículo que termina un obrero le entregan 2 bonos. Ok, entonces hagámoslo así. Vamos a hacerlo así. Así. Entonces, un artículo equivale a 2 bonos. Luego dice que por cada 3 bonos nos dan un almuerzo gratis. Y dice que César tuvo derecho a 18 almuerzos gratis. Bien, entonces, si yo tengo 18 almuerzos, ahí es donde empiezo a devolverme. El triple de almuerzos, el triple, a ver,
La cantidad de bonos es el triple de la cantidad de almuerzos. Entonces, si tengo 18 almuerzos, el triple de 18 sería 54. Tengo 54 bonos. Y si tengo 54 bonos y la relación entre un artículo y la cantidad de bonos es la mitad, ya que tengo la mitad de artículos que de bonos. Entonces, la mitad de 54 sería 27 artículos. Entonces, la cantidad de artículos correspondería entonces a 27. Perdón, aquí puse 24, no sé por qué. Es 27 porque es la mitad de 54. Perfecto. Bueno, es establecer entonces la conexión entre las relaciones, pero es fundamental que ustedes rayen. Yo esperaría, no los puedo ver, pero yo esperaría que ustedes estén trabajando con lápiz y papel en mano para que puedan hacer este tipo de relaciones y luego poder marcar la respuesta correcta, ¿verdad? Y sin calculadora, muy importante, ¿verdad? Entrénense sin calculadora. Un tanque tiene ocupada la cuarta parte de su capacidad, entonces podemos hacer un diagrama simplemente para tener el tanque. Dice que tenemos ocupada la cuarta parte del tanque. Esto es lo que está ocupado. Dice que se requiere 120 litros para terminar de llenarlo. Quiere decir que esto de acá es 120. Ok, entonces falta por llenar 120, así que dividido 120 entre 3, esto nos daría 40. 3 por 4, 12. Así que la capacidad total del tanque sería 4 por 4, 16, 160 litros. ¿Okay? Esa es una forma gráfica de verlo. Dice que una persona empieza a leer un libro, a los 2 días ha leído la mitad y a los 3 días ha leído 2/3 partes. ¿Qué parte del libro leyó durante el tercer día? Aquí podemos trabajarlo de dos formas diferentes. Una es, bueno, si a los 3 días ha leído 2/3 partes y durante los 2 primeros días leyó la mitad, pues lo único que tengo que hacer es una resta. Como es una resta de fracciones heterogéneas, acuérdense, se multiplican los de abajo y se multiplica en forma cruzada. 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3. Es decir, solo se leyó un sexto del libro durante el tercer día. Eso sería una alternativa. Otra forma de hacerlo es también pensando en la forma gráfica. Buscamos un número que sea divisible entre el 3 y entre 2. ¿Ok? Entonces ese podría ser 6. Entonces dividimos esto en 6 partes. Está dividido en 6 partes. Sabemos que el primer día ha leído la mitad. Esto ha leído el primer día. No, los primeros 2 días, dice. A los 2 días ha leído. Entonces en 2 días ha leído la mitad. Y luego dice que a los 3 días ha leído 2/3 partes. Entonces, esto es un tercio, esto también es un tercio, y este sería un tercio también. Ha leído 2/3, es decir, que ya a los 3 días ha llegado hasta aquí, en 3 días. Así que esta es la parte que corresponde a lo que leyó el tercer día. Por lo tanto, leyó una de 6 partes. Esto correspondería a un sexto. Nuevamente el mismo resultado que nos dio haciendo la resta. Como ustedes quieran verlo. Lo importante es entender el problema. Considere la expresión A más B entre C. Si los números que la componen, A, B y C, se duplican, duplican significa que hay que multiplicarlos por 2. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la fracción? Yo puedo hacer esto algebraicamente, pero para efectos prácticos, simplemente denle un valor cualquiera a esas cantidades, qué sé yo. A le voy a poner un 2, a B le voy a poner un 3 y a C digamos que le voy a poner un 5. Los valores pueden ser los diferentes, no importa, el resultado siempre nos va a dar el que necesitemos. Entonces,
dice que 2 más 3 entre 5. Qué interesante, en este caso 2 más 3 me da 5 sobre 5, me dio 1. Este es el resultado con estos valores particulares. Ahora dice, hay que duplicar cada uno de esos números. Entonces, si duplico A, ahora tengo 4. Si duplico B, ahora tengo 6. Y si duplico C, ahora tengo 10. Resulta que 6 más 4 es 10. Y 10 entre 10 me vuelve a dar 1. Quiere decir que entonces la fracción no varía. ¿Funciona con otros valores? Claro que funciona. Ahí se las dejo a ustedes para que prueben con los valores que quieran y se van a dar cuenta de que la fracción se va a mantener la misma. Este de acá, si un trozo de tela de 1,5 metros cuesta 600 colones, entonces 3.5 metros de la misma tela, ¿cuánto cuesta? Aquí podemos hacer una regla de 3. Regla de 3. Donde por un lado tenemos la cantidad de tela y por otro lado el precio. Entonces ustedes dicen, bueno, si 1.5 cuestan 600 colones, entonces 3.5 costará X colones. Entonces ahí ustedes tendrían que hacer una operación y multiplicar 3.5 por 600 y luego dividirlo en 1.5. Esa es una forma de hacerlo. ¿Okay? Claro que tienen que tener buen manejo de las operaciones aritméticas, ¿okay? Las operaciones con decimales y todo lo que esto implica, ¿verdad? La otra alternativa puede ser descomponer estas cantidades. Por ejemplo, si 1.5 cuestan 600, entonces voy a dividir esto en 0.5. Yo sé que 0.5 más 0.5 más 0.5 me da 1.5. Entonces, como lo estoy dividiendo en 3 partes, quiere decir que voy a dividir 600 en 3 partes. Eso sería 200. Quiere decir entonces que cada medio metro va a costar 200 colones. Entonces, ahora tenemos que completar los 3.5. Entonces, 3 metros es el doble de 1.5. Entonces, este es el doble, ¿verdad? 1.5 por 2 me da 3. Quiere decir que va a costar el doble de 600, es decir, 1.200. Ahora solo falta agregarle el 0.5 y 0.5 ya vimos aquí por el desglose que cuesta 200 colones. Así que sumamos esto, 3.5, y nos cuesta 2.400. Esta es una forma de razonar que también es válida descomponiendo las cantidades para poderlas desmenuzar y formar lo que nos están pidiendo. Como le digo, hay dos caminos. Pueden usar la regla de 3 de esta forma o también podemos empezar a jugar componiendo la cantidad que queremos calcular. Problema número 5. Se compra un artículo en 200 colones y se vende en 150. Bueno, vemos que es un mal negocio, estamos teniendo pérdidas. ¿Cuál es el porcentaje de pérdidas? El porcentaje siempre va a ser la parte entre el total multiplicado por 100. Así es como calculamos el porcentaje de algo, la parte entre el total por 100. O, de nuevo, usaríamos la regla de 3, lo que les quede mejor a ustedes, lo que les guste más. Donde ahí ustedes tendrían que poner aquí la cantidad y por este lado el porcentaje. Entonces dice que 200 sería el 100%, y lo que perdió, ¿cuánto perdimos? Perdimos 50 y hay que ver qué porcentaje representa. Entonces, por regla de 3, lo que hacemos es 50 por 100 entre 200. Y ahí podríamos eliminar este par de ceros, así que 50 entre 2 daría 25%. O lo hacemos directamente, como lo dije al principio. La parte que estamos perdiendo son 50, del total, que serían 200, eso multiplicado por 100. Parte entre el total por 100. Y de nuevo,
nos lleva al mismo resultado, 25%, que era la respuesta correcta. Entonces, manejar bien el tema de los porcentajes, trabajar la regla de 3. Problema 6 dice que a 50 le restamos cierto número, no sabemos cuál es, vamos a poner una X, da el mismo resultado que si a 20 se le suma ese número. Esta sería una ecuación que nos permite resolver el problema. La otra pudo haber sido ir probando las respuestas, ir probando qué pasa si la cantidad vale 15 o menos 15. En este caso sería 15. Vamos a comprobarlo aquí resolviendo la ecuación. El 20 lo pasamos aquí a restar. Este X que está restando lo pasamos al otro lado a sumar. Esto nos da 30 y 30 partido a la mitad nos da la cantidad que buscamos. En efecto. De nuevo, ustedes pudieron haber probado. A 50 le quito 15, eso me daría 25. Perdón, 35. Y a 20 le sumo 15, daría también 35. Entonces, ese es el número que buscábamos. La número 7. Un reloj adelanta 5 minutos por hora. ¿Ok? Dice que se pone a funcionar con la hora exacta y 5 horas después. ¿Ok? Si adelanta 5 minutos por hora, entonces adelantó 5 por 5, es decir, adelantó 25 minutos. Lleva adelantado 5 minutos en esas 5 horas. 25 minutos. Entonces, si marca las 7 y 15, tenemos que restarle los 25 minutos. Vamos a restarle primero 15, eso nos daría las 7. Faltaría por restarle 10 minutos más. Eso nos daría las 6 y 50, que es la respuesta correcta. Número 8. ¿Cuál de las áreas de la figura B mide igual que el área sombreada de la figura A? Bueno, aquí todo se reducía a hacer un picadillo de la figura. Hacíamos una división más o menos así para tener partes iguales. Aquí hacemos lo mismo, dividimos por aquí, hacemos las divisiones. Ahí está. Entonces, resulta que la parte sombreada tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces, ¿cuál de estas áreas también tiene los 4 cuadritos? De ahí el área 3. Así que esa es la respuesta correcta. Vea que me están preguntando que tenga la misma área, no la misma forma. Así que es la 3 la respuesta correcta. Vamos con esta. 9. A una reunión asistieron 160 personas, las cuales representan el 40% de los invitados. ¿Cuántas personas fueron a la reunión? De nuevo, regla de 3. La regla de 3 podemos plantearla así. Por un lado, la cantidad de personas. Por otro lado, el porcentaje que representan. Aquí siempre va el total de personas, que es lo que queremos averiguar, que correspondería al 100%. Y dice que 160 personas representan el 40%. Entonces, de nuevo, se multiplica en forma cruzada, sería 160 por 100 entre 40. Ustedes parten ahí a la mitad. 16 entre 4 es 4, así que 40 por 10 nos daría los 400, que corresponderían a la respuesta correcta. Modo alternativo. 160 equivale al 40%. Quiere decir que otros 160 vuelve a representar otros 40%. Ya llevamos 80, faltaría un 20% para completar los 100, que es lo que queremos. Resulta que 20 es la mitad de 40, así que el 20% es la mitad de 160. Y fíjense ustedes, si hacen ustedes la suma, eso nos vuelve a dar 400. Aquí sin usar la regla de 3, es simplemente descomponiendo y buscando formar el 100%. Ustedes escogen el camino que más les guste, pero sí es importante que entiendan los dos procedimientos. Muy bien. 10 dice que A es un número que es mayor que 1. Entonces, de nuevo, podemos usar la estrategia
de ponerle un valor a la a. Dice, ¿cuál de las siguientes fracciones es mayor? Bueno, aquí voy a detenerme un segundo nada más para explicar un par de asuntos. Si ustedes hacen una fiesta y solo invitan a una persona, entonces es una fiesta de solo 2 personas. Si ustedes compran una pizza, entonces cada uno come la mitad. ¿Ok? Se están comiendo la mitad de una pizza. Pero si ustedes invitan a más personas, digamos hacen una fiesta de 4 personas, pues resulta que cada una de esas personas pues le va a corresponder solamente un cuarto de pizza. Y ahí sucesivamente, entre más personas invite yo a la fiesta, menos pizza van a comer cada uno. Aquí tenemos 8, cada uno va a comerse un octavo. Entonces, observe que entre más grande, entre más gente va a la fiesta, menos representa la porción que ustedes van a consumir de la pizza. Entonces esta cantidad es menor que esta. ¿Claro? ¿De acuerdo? Es más comerse la mitad de una pizza que apenas la octava parte. Entonces lo que tenemos que buscar es una fracción que tenga el denominador más pequeño. Teniendo en cuenta eso, vamos a usar un valor para la a, qué sé yo, vamos a inventarme a vale 5, digamos. Entonces aquí tenemos un quinto, aquí 5 al cuadrado es 25, aquí tendríamos 5 más 1, 6, aquí sería un décimo, y aquí 10 más 1, un onceavo. Entonces a esta fiesta van solamente 5 personas, mientras que aquí va 25, van 6, van 10, van 11, así que la fracción mayor, la que nos toca, es la opción 1. ¿Ok? Importante esta parte. Muy bien, vamos con la 11. Dice que 2/3 de los votantes de una elección votaron por A y un cuarto por B. Entonces hay que hacer una suma para ver cuántos votos se han consumido, porque nos están preguntando qué parte les tocó a los otros candidatos. Otra vez una suma de fracciones heterogéneas, 3 por 4, 12, multiplico en cruz, 2 por 4, 8, 3 por 1, 3. Resulta que entre los candidatos A y B ya se han consumido 11 doceavos de los votos. Así que falta un doceavo para completar la unidad completa, los 12 doceavos. Así que esa es la parte que le toca para los otros candidatos. ¿Okay? 11, vamos con la 12. En un grupo de 400 cajas, 12 están inservibles. ¿Cuál es el porcentaje de cajas inservibles? De nuevo, voy a primero usar la regla de 3. La regla de 3 es tremendamente poderosa, así que siempre se puede aplicar. Aquí tenemos la cantidad de cajas y por el otro lado el porcentaje. Entonces dice de 400 cajas, tenemos 400 cajas que representarían el 100%, dice que 12 están inservibles. Entonces hay que ver qué porcentaje representa ese 12 de las 400. Entonces tenemos 12 por 100 entre 400. Aquí podemos simplificar, 2 ceros de acá con esto, así que 12 entre 4 es 3. También recuerden lo que les acabo de decir en una pregunta anterior. El porcentaje también es la parte entre el total multiplicado por 100. Y en efecto, 12 de 400 por 100 nos vuelve a dar el 3%. De cualquiera de las dos formas. Así que la 5 era la respuesta que debían marcar. Esta otra dice que M y N representan números enteros. No me dicen que sean positivos o negativos. Así que debo considerar que pueden ser tanto positivos como negativos. Dice, ¿cuáles de las siguientes expresiones no puede ser un número negativo? La primera no necesariamente me va a dar... puede ser positivo, puede ser negativo, ¿verdad? No puede ser un número negativo. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, menos 5 más 1? Los dos son enteros,
los estoy sumando y eso me daría menos 4, así que la primera no puede ser. La segunda podríamos tener que la m vale 5 y la otra vale, qué sé yo, un 6, también me puede dar un menos 1, entonces tampoco hay garantía de que no sea negativo. M por n, si los dos son de diferente signo, 5 por 1, 5, me va a dar negativo. Esta tampoco, porque si la m es positiva, entonces menos 5 por 1 también me da menos 5. En cambio, no importa los valores que yo escoja para la última, siempre me va a dar una cantidad positiva. ¿Por qué? Porque si las dos cantidades son negativas, o si las dos cantidades son positivas, igual va a dar positivo. Por la ley de signos, menos por menos más y más por más también es más. Fíjense que era la multiplicación de dos cantidades iguales. Así que esta nunca va a ser un número negativo. Esta es muy parecida a algunos ejercicios que ya hicimos anteriormente. Dice, se requiere sembrar 60 plantas en fila, separadas 2 metros una de la otra. Entonces aquí tenemos una planta hasta llegar a 60 plantas. Cada una separada por 2 metros. Entonces, como lo vamos a analizar es examinando cómo se comportan las variables. Por un lado tenemos las plantas y por otro lado, digamos, el espacio entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos plantas y hay un espacio entre ellas. Aquí tenemos 3 plantas y hay 2 espacios entre ellas. Si agregamos una planta más, aquí hay 4 plantas y hay 1, 2, 3 espacios entre ellas. Así que si tengo n plantas, voy a tener n-1 espacios entre ellas. Entonces, si son 60 plantas, voy a tener 59 espacios entre ellas. Y como cada espacio es de 2 metros, nada más hacen la multiplicación por 2. 2 por 9, 18. 2 por 5, 10 y 1, 11. Respuesta correcta, 118. La 15, ¿qué porcentaje de la figura adjunta aparece sombreado? Bueno, aquí vemos un cuadro de 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5. Así que tengo 25 cuadritos, de los cuales nos piden qué porcentaje está sombreado. Entonces volvemos a lo que habíamos planteado antes. Para el porcentaje es parte dividido entre el total y luego lo multiplico por 100. Ya tenemos el total, que es 25. ¿Y cuántas están sombreadas? Bueno, vamos a ver cuántos cuadritos tengo sin sombrear. 5 y 3, 8, 9, 10, 13. Tengo 13 cuadritos sombreados, faltarían 12 para los 25. Entonces, la parte sombreada entre el total por 100, ese sería el porcentaje. Entonces, 100 dividido entre 25 nos da 4, y 4 por 12, 48. Ese sería el porcentaje que corresponde. También ustedes pudieran haber hecho algún tipo de deducción lógica acá. Por ejemplo, si tengo 12 de 25, pues veo que es un poco menos que la mitad. Tendría que ser 48 obligatoriamente. Ya 30 se nos va un poco más abajo, si queremos hacer un estimado. Y la última que tenemos por acá es ver qué relación existe entre el alto y el ancho. Fíjense que aquí podemos visualizar, podemos hacer un reacomodo mental y decir, bueno, viéndolo bien, esas dos mitades me forman otro círculo. Entonces podríamos pensarlo de esta forma. Bueno, se supone que son iguales. Entonces, este m correspondería al diámetro de la circunferencia y da lo mismo el diámetro en forma vertical que en forma horizontal. Así que si toda esta distancia es n, observamos que n equivale a 2 veces la m. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 1.